Ay, cuánta gente, qué mal. ¿Para acá? Ay, impone muchísimo, pero impone un montonazo, ¿eh? Madre mía. Pues muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias a Coconut por haberme cedido el espacio para poder hacer pues, la exposición de mis dibujos y de verdad, muchísimas gracias por venir, que pensaba que no iba a venir nadie, decía, joder, ¿a quién le va a interesar venir aquí tal y cual? Y en Madrid, que yo soy de Valladolid, digo, joder, mis amigos, mi familia y tal, pero no sé, estoy súper feliz y muy nerviosa, así que si me trabo, me confundo y tal, no lo tengáis en cuenta. Y bueno, pues la exposición se llama Noctámbula y la razón del nombre es porque creo que el 100% de los cuadros que hay aquí están todos ideados y pensados por la noche, aunque algunos tienen como temáticas en común que están como divididos y tal, que luego os contaré un poquillo cuáles son las subtemáticas, ¿no? Pero prácticamente todas las ideas surgen de noche, aunque luego pues me paso el 24/7 dibujando. Y cada uno tiene una temática distinta, por ejemplo son las 4 estaciones, que todos estos también los hice en Polonia, porque me pasé un año maravilloso de Erasmus y fue como un cambio de aires total, pero absoluto. Y yo antes, los que me seguís hace más tiempo, yo hacía sobre todo retrato a lápiz y nunca salía de ahí, era como retrato a lápiz, me sentía súper cómoda y era copiando fotografías. Pero el hecho de cambiar de aires, de cambiar de país y conocer gente nueva, lugares nuevos, o sea, que fue un cambio de 180 grados completo, pues empecé a experimentar más y dejé un poco de lado lo que era más el realismo convencional, pues hacer cosas como esos que fueron los primeros que hice, que estoy súper orgullosa, aunque no sea realmente pues, realismo como tal. Y eso es lo que les une a todos, sobre todo la experimentación de decir voy a dejar de lado un poco mi zona de confort e ir experimentando con otras cosas que a veces nos da mucho miedo porque realmente pues, el realismo siempre tiene como una aceptación más sencilla que cuando te sales ahí y dices, joder, voy a dejar de hacer realismo y voy a hacer cosas que tengan, pues, por ejemplo, son mucho más planos los dibujos o no está tan conseguido porque lo haces un poco de memoria, como te da la gana, ¿no? Pues da como un poco de vértigo. Y realmente pues es eso es la exposición. Y luego cada uno tiene su propia historia, de hecho uno de los que hay aquí que es de mis favoritos, que es el de Eugenia, que es una modelo fabulosa, y el fotógrafo, que es una maravilla, y la tuve que hacer, o sea, fue como, necesito dibujarlo. Y luego los otros también tienen como su historia detrás, que son pues las 4 estaciones, o el de las diosas, que son allí, que luego si queréis podéis ir viendo pues, quién son cada una. El tema de las calaveras que me gustó mucho y las famosas manos, que ya pues, las habéis visto aquí detrás. Que el original era ese, pero no me termina de convencer y dije, joder, le quiero meter flores para variar. Y luego pues empecé a probar por Photoshop, dibujando y tal y cual, y acabó siendo pues este que veis detrás, pero el original está hecho con óleo. Y no sé qué más os puedo contar acerca de esto, que básicamente estoy muy orgullosa de esta exposición por el hecho de pues eso, romper con la zona de confort y con estoy harta de hacerlo todo con lápiz, hacerlo todo tan meticuloso y dejar un poco volar la imaginación, que es lo que nunca me había permitido hacer por el hecho de decir, joder, es que no sé yo si va a quedar tan bien, tan mal o tal. Y eso es, espero que os guste, espero que, no sé, que echéis un vistazo por aquí y tal. Y luego también ahí fuera, no sé si habéis visto al entrar, hay también uno que me gusta muchísimo, que es el más grande que he hecho, que es el de Magneto y Charles Xavier, que ese sí que está hecho a lápiz y tal, pero fue un reto absoluto porque es un cuadro tan grande que digo, no lo acabo jamás. Creo que estuve como unos 6 meses haciéndolo y digo, no lo voy a acabar, y de hecho no está acabado, pero dije, paso. Y dije, bueno, pues así va a quedar y también me gusta mucho. Y el de los ojos de aquí
que está justo cuando bajáis, creo, que también me gusta un montón. Y nada, eso es la exposición, espero que os guste y si queréis preguntar algo, alguna cosilla o tal, y ahora podéis comer ahí fuera. Ah, y se me olvidó, hay un sorteo, si queréis participar y tal, que se puede participar ahí fuera poniendo el correo y tal, para tener uno de estos de aquí, el de las manos con las flores en A3, que es uno de mis favoritos y dije, joder, quiero que se pueda sortear uno de esos por lo menos, ¿no? Porque además es que es mi favorito, que no podría decir eso, porque todos son como mis hijitos, pero es mi favorito. Y nada, espero que os guste mucho y ahora a disfrutar de la exposición. Y fuera también hay un pequeño catering que me han ayudado los de Coconut, que de verdad muchísimas gracias. Y nada, pues eso es todo. Espero que os guste y poco más. Si tenéis alguna pregunta, algo que queráis decir, no sé, pues lo que queráis. Si queréis podemos ir directamente a la otra parte y tomar algo, hablar todos juntos, lo que queráis y ya está. ¿Os parece? ¿Te preguntan? Dime, ¿qué me preguntan? Ay, qué mal. ¿En qué te inspiras normalmente a la hora de creativo? ¿En qué me inspiro? Pues yo creo que lo he hecho muchísimas veces, sobre todo en todo lo que me rodea, pero sobre todo en la red social de Pinterest, que gracias Pinterest por existir. O sea, de verdad, maravilla, pero sí, sobre todo en todo lo que nos rodea, pero en Pinterest y Tumblr, aunque Tumblr ya está un poco pasado, pero Pinterest. ¿Y tienes más alguna pregunta más? ¿Cómo ha sido tu proceso evolutivo en cuanto a tu estilo de dibujo? Pues lo que he contado antes, ¿no? Fue un cambio radical, porque yo no tenía pensado en absoluto salir del tema dibujo realista de lápiz, pero el hecho de que de repente te vas a un país nuevo, conoces gente nueva, culturas nuevas y tal, y dije, joder, pues no sé, fue un poco como que no me di cuenta de que estaba cambiando hasta que me di cuenta y dije, oye, ¿qué estoy haciendo? Y fue ahí cuando dije, pues acabo de evolucionar y salirme de la zona de proceso sin darme cuenta. ¿Hay alguna técnica que te cueste realizar de las nuevas? Sí, la acuarela, que no, o sea... No sé si hay alguno, espera. No. Lo que hago con acuarela es hacer cielos y ya. Porque se mezclan todos muy bonitos, pero en el momento en el que hago de verdad un cuadro con acuarela, que sé que hay gente que pinta con acuarela, que da gusto, no, o sea, me llevan los demonios, soy malísima, de verdad. No he traído ninguno, pero había dos que se llamaban Estrellado y Estrellada, que eran dos modelos, que solo les hice la ropa como estrellada y tal, porque de verdad soy súper manca para eso. Y preguntan si crees que se necesita estudiar Bellas Artes para llegar lejos en este mundo. Uy. A ver, yo creo que también depende, ¿no? Que alguien te enseñe, pues siempre es muy importante, ¿no? Tener un mentor, tener alguien que te esté ayudando, alguien que obviamente sabe más que tú. Pero yo creo que también la gente autodidacta aprende mucho y ahora mismo con el tema de YouTube, con el tema de las redes sociales, que hay gente haciendo tutoriales, que hay gente que te puede enseñar y tal, también forman como parte de ser mentores, pero no sé, yo creo que de cualquier manera puedes llegar lejos si te lo propones y estás trabajando muy duro, estudies Bellas Artes o no estudies Bellas Artes. ¿Piensas que es mejor forzarte a dibujar o dejarte todo fluir? Depende. Depende porque, a ver, yo muchas veces me pasa de decir, joder, no quiero dibujar, pero no me apetece. Y me intento imponer dibujar y luego ya como que sale todo solo. Pero también es verdad que a veces que si te impones dibujar, te entra como algo de decir, es que no quiero y no vas a hacer nada. Entonces yo creo que está bien que a veces te impongas un poco y decir, joder, voy a dibujar, pero si ves que te tira para atrás, dices, mira, en otro momento hagas de más despejado cuando tal, porque puede revertirse, yo creo. ¿Qué recomiendas para impulsar la carrera de un ilustrador? Uy, pues no lo sé, la verdad. A ver, obviamente pues tener muchísima... Tranquila. Tener mucha ilusión y muchísima voluntad lo primero. Que también hay que tener un poco de suerte, obviamente, pero el 90% es trabajar muy duro. Y eso lo pueden decir muchos de los que están por aquí, que son ilustradores maravillosos, que son una maravilla. ¿Alguna preguntilla más que tengáis por
aquí. ¿No? Si no, a ver, espérate que mire. ¿Cuál fue el primer dibujo que has hecho después de un bloqueo creativo? Uy. Esto hay que pensarlo. O sea, podría decir que al principio cuando llegué al Erasmus, es que os voy a hablar todo el rato del Erasmus, como si fuera sido el mejor año de mi vida, que es verdad. Cuando llegué no pintaba nada, de nada, porque además cambiar completamente de habitación, de lugar, de darle como... no me apetecía. Y el primero que hice fue ese de aquí, así que sí que podría haberlo tomado como un bloqueo creativo, de decir, es que no me apetece pintar, no sé qué pintar, y el primero que hice fue el de la mano con el cielo, que está descentrado, por cierto, pero... O sea, todos están mal, todos tienen un... Los ojos de fuera tienen trucos, si les giras un poco ya está descentrado todo. Cuando empezaste a Vaya. pintar, ¿Qué? yo quería preguntar por el primer dibujo que tú dijiste, voy a invertir verdadero tiempo porque tú todo lo que has aprendido lo has aprendido a base de ensayo. Pues me acuerdo de él. El primer dibujo, ¿te Pues, acuerdas de él? pues fue cuando mis padres me regalaron mis primeras Faber-Castell, que era la cajita de chapa de 36, y esa misma noche hice un dibujo de una chica con un moño por detrás. Y a partir de ahí fue cuando empecé a subirlos a Instagram, que luego me quité Instagram porque dije, qué mierda de red social, porque no había ni Dios. Y dije, paso, pero fue ese, que algún día si queréis, un día os lo enseño por Instagram, porque aquí no lo he traído, es muy feo, pero o sea, le guardo con muchísimo cariño, está hecho en un papel, en un folio, que lo miras un poco y se rompe, pero estoy muy, muy feliz con ese, sí. ¿Alguna pregunta más que tengáis o algo? ¿Piensas que hay toxicidad en la comunidad artística ahora mismo de las redes, en la que esto vale, esto no? Sí, es una cosa así? mucha. Muchísima. O la que más me ha sonado a mí es la de, tú no eres estudiante de Bellas Artes, ¿tú qué vas a hacer? No tienes ni idea de nada. O sea, esa es la máxima, la más... O una que me dijeron hace mucho de, no puedes pintar con lápices de colores y utilizar el difumino, eso está fatal. Y yo, chica, a mí me funciona. ¿Qué quieres que te diga? Pero sí, muchísima toxicidad, o sea, brutal. Y yo creo que la gente que dibuje aquí, alguien le ha dicho, fijo, que pinta fatal, que lo hace fatal, que lo deje, que, vamos, pondría la mano en el... Y que no lo haya pasado todavía, o sea, qué suerte, en serio. ¿Y qué tipo de papel usas para tus dibujos? Pues en mayoría, que son los de lápiz y rotulador, que estoy echando un ojo, ¿vale? Es un papel de Canson de 200 gramos, de multitécnica, que puedes echarle de todo. Y si no, pues normal, que no sé ni cuál es, pero... Si te ves en el arte en un futuro. Ojalá, ojalá, no sé si dibujando, pero sí, como soy periodista, o no estoy en ello, pues pudiendo escribir sobre arte o pudiendo ser crítico de arte, ojalá. Pero sí, por lo menos en el ámbito del arte dentro del mundo periodístico, que está un poco mal, fatal. ¿Por qué está mal el arte ahora mismo? O sea, ¿qué es lo que tú ves más destacable del mundo artístico o en la divulgación periodística? Pues por ejemplo que no hay ni una revista que hable de arte en los kioscos, que sí, para poderlas comprar por suscripción, que está en Gráfica Info, que es maravillosa, o Yorokobu, que también está muy bien, pero tú vas a un kiosco y quieres comprarte una revista de arte, y está la del Prado, que dices, joder, vale, pero para aprender de Velázquez también puedo leerme un libro. Y no te hablan de artistas emergentes. En Internet, que obviamente sí, es maravilloso, pero como tiquismiquis del papel, de por favor salvemos el papel, pues no hay. Y si la hay, es muy cara, o sea, te puede costar como 20 euros, 15 euros. Y por ejemplo, si conocéis todos la Jotdown, la revista La Jotdown, pues es una revista que hicieron aposta barata, es decir, joder, queremos una revista de reportajes que sea barata, que la gente pueda adquirir, y de hecho creo que, no sé si es el domingo, primer domingo cada mes, se la venden con El País o algo así, y te cuesta 1 euro más, o no te cuesta nada, no sé. Pero vamos, que es muy barata. Y yo querría hacer algo así, de decir, joder, artistas emergentes que hay a patadas, ilustradores emergentes, o hablar de técnicas nuevas o de materiales nuevos que salen al mercado, no existe.
Y, por ejemplo, o sea, revistas de música hay un montón. Hay revistas de caza, hay revistas de economía, que digo, hostia, en los kioscos revistas de economía, hay muchas, ¿eh? Revistas de historia hay un montón, maravillosas, pero de arte no hay ni una. Y eso que me he recorrido muchos kioscos en plan de, hola, perdona, ¿tienes revistas de arte? No. Vale. ¿Cuál de tus trabajos crees que no sabes bien por qué lo hiciste, pero te quedó genial? Ala, pues no lo sé. Porque para mí todos están fatal. Porque me sé los fallos que tienen. Yo creo que el que más orgullosa estoy es el de las manos, porque no iba a ser así para nada, pero para nada. Iba a ser, de hecho, como a manchas, pero como no sabía hacerlo, al final pues acabó siendo realista, súper casual. Y de hecho, como está el vídeo del speed painting por YouTube, al principio del vídeo se ve que voy intentando haciendo manchas que no salen y al final acabo haciendo eso. Y dije, joder, me gusta mucho cómo ha quedado. Y fue súper casual. Dos últimas, vale. Que sería ¿cómo revolucionarías el arte para bien? Pues eliminando la toxicidad, pero es algo complicado. Pero si tuviera una varita mágica que dijera voy a revolucionar el arte para que todo sea precioso, sería eliminar la toxicidad. Es decir, por favor, vamos a apoyarnos unos a otros, que para algo estamos en el mismo mundo de artístico. Y si pudieras cambiar algo que hiciste cuando empezaste con el dibujo, ¿qué sería? Nada. Porque yo creo que todo lo que he fallado o hecho mal me ha llevado de una manera u otra a ser quien soy ahora y a hacer lo que hago ahora. Entonces no cambiaría absolutamente nada. Pero ni artísticamente, ni a nivel personal, ni nada. O sea. Ok, yo creo que ya está. ¿Tenéis alguna pregunta más vosotros? Pues si queréis vamos ya aparte de allí fuera y hablamos lo que queráis y tal. Y muchísimas gracias por venir otra vez. Pues nada, vamos todos para allá. ¡A comer! Me quito esto si quieres, ¿ya?